Buenas tardes. De nuevo estamos en este Facebook Live. En el día de hoy vamos a hacer la presentación de un tema trascendente en términos de finanzas en la práctica. Y es el paso a paso en la determinación de la necesidad de capital de trabajo. Este tema está muy relacionado al curso que vamos a realizar próximamente sobre la administración del flujo de caja. Este curso taller de administración de flujo de caja vamos a realizar los días 21, 22 y 23 de noviembre. Me quiero asegurar de que ustedes reciban esta invitación, ya que todo lo que vemos durante hoy y durante todo este mes va a estar relacionado a este curso. Y este curso como beneficio para los participantes. Bueno, con este curso vamos a poder organizar financieramente una micro, pequeña y media empresa. Es decir, vamos a ocuparnos inicialmente del control financiero de una micro, pequeña y media empresa, para después pasar a las herramientas que utilizaremos en esos controles financieros. Y una de las herramientas fundamentales de control financiero es el flujo de caja. ¿Y cómo vamos a utilizar ese flujo de caja? Tomar decisiones para aumentar la generación de caja, por un lado, y la obtención de ganancia en la empresa. En realidad lo vamos a facilitar o vamos a usar como un vehículo de facilitación un software en Excel de flujo de caja que podemos aplicar y vamos a aplicar prácticamente al día siguiente de culminado el curso, y vamos a poder ya a final de mes tener informaciones sobre las entradas y salidas de caja. Vamos a tener informaciones sobre cuentas a cobrar y a pagar. Inclusive vamos a tener la información sobre el resultado económico del mes, o sea, la ganancia y la pérdida. En otras palabras, además de tener el excedente de caja del mes, vamos a tener también la ganancia del mes, además de la información sobre las cuentas a cobrar y a pagar, básicamente, y esto, lógicamente, utilizando este software en Excel y a las fuentes de recursos le llamamos financiamiento. Bueno, aquí presentamos cómo se calcula el capital de trabajo neto, que en este caso sería la diferencia entre este activo corriente, o sea, los bienes y derechos que nosotros vamos a convertir en dinero en un corto plazo, contra las obligaciones también de corto plazo, que sería el pasivo corriente. Y ahí surge el capital de trabajo neto. Este es un concepto contable, netamente contable, que nosotros vamos a transformar después en un balance
gerencial, en un balance gerencial donde vamos a considerar solamente en el activo corriente las cuentas que se mueven con las ventas, o sea, clientes e inventarios o mercaderías, y en el pasivo corriente a los proveedores y otras deudas llamadas acumuladas, como por ejemplo las deudas de impuestos, las deudas con los trabajadores, la deuda con el IPS, que son deudas son deudas espontáneas, o sea, que surgen porque hubo un determinado movimiento de las ventas. Bueno, vamos a pasar a ver cómo se mueve estas cuentas. Este viene a ser una línea de tiempo. Esta línea de tiempo va a indicar el momento de la compra de las mercaderías. Una empresa comercial. Es aquí que comienza la compra. En ese día comienza la compra. Después, en un posterior momento, en otro periodo, viene el pago por esas compras. Bueno, desde el momento en que compramos la mercadería y el momento en que pagamos por esa mercadería se le llama periodo medio de pago. Posteriormente aparece la venta de las mercaderías que habíamos comprado. Y hay un periodo que va desde la compra de la mercadería hasta la venta, que le llamamos periodo medio de stock o de inventario. O sea, el periodo en que la mercadería permanece en depósito hasta la venta. Por último, tenemos el cobro de la venta. Y esto también se transforma en tiempo. En este caso, el periodo medio de cobro, que va desde la venta a plazo de la mercadería hasta su cobro. Bueno, sería una forma de presentar el movimiento de compra, venta y cobro en una empresa comercial. En una empresa industrial esto se complica un poquito más porque en la parte de stock tenemos las materias primas, los productos en proceso y productos terminados. Bueno, a partir de ahí nosotros vamos a determinar los grandes momentos de este movimiento de la empresa. Tenemos así el ciclo operacional, que como indica esta flecha va desde el momento en que compramos la mercadería hasta cobrar. Este va desde el comienzo hasta el último. Es el ciclo operacional. Y hay otro ciclo más pequeño que va desde el momento en que pagamos por las mercaderías hasta cobrar. Lógicamente, como ven ustedes, la diferencia entre el ciclo operacional y el ciclo financiero está en el periodo medio de pago. Y aquí ya se puede ir deduciendo las diferentes fórmulas para calcular el ciclo operacional y el ciclo financiero. Lógicamente, el ciclo financiero, la cuenta clientes. Clientes entonces los que nos deben nuestros amigos, ¿verdad? Por la compra de mercaderías a créditos. Después, desde el momento en que compramos la mercadería hasta la venta, tenemos la cuenta de stocks o mercaderías. Estas dos cuentas están en el activo, nosotros acá le llamamos activo corriente operacional, a diferencia del activo corriente contable. El activo corriente operacional sería en este caso la suma de clientes y stock. Y del periodo medio de pago surge los proveedores.
Este está en la parte del pasivo corriente. Y aquí le llamamos, por otro lado, pasivo corriente operacional. Van a ver aquí que el activo corriente operacional aparece con signo positivo y el pasivo corriente operacional aparece con signo negativo. Y el resultado de esto viene a ser la necesidad de capital de trabajo. O sea, básicamente desde el punto de vista contable, la necesidad de capital de trabajo surge de sumar la cuenta de clientes al de stock y restar proveedores. Vean ustedes que aquí nos está entrando algunas cuentas del activo corriente como las disponibilidades, y en el pasivo también nos entra la cuenta de deudas bancarias. Entonces, estas cuentas del por qué solamente entra estas dos cuentas, es porque estas vienen directamente de las ventas, y también los proveedores surgen de las ventas. Es decir, en la medida en que haya variación de ventas, entonces vamos a tener también variación en la cuenta de clientes y en la cuenta de stock, y también en la cuenta de proveedores. Bueno, esto es muy importante entonces para nuestro estudio posterior. Bueno, aquí nosotros tenemos, este es una planilla para calcular el ciclo operacional y ciclo financiero. Para ser más práctico, yo le voy a mostrar esta misma planilla, pero ya en Excel. Bueno, esta es la misma planilla que vimos, ¿verdad?, en la presentación, y aquí tenemos algunos datos. En este caso le llamamos datos supuestos, y tenemos saldos del periodo anterior y del periodo actual. Puede ser, por ejemplo, 2015 sería el anterior y periodo actual sería 2016. O, en este caso, estos son los datos que tenemos, ¿verdad?, para poder hacer el cálculo correspondiente. El costo de la mercadería vendida. Este es el costo de las ventas realizadas. ¿Cuánto nos cuesta las mercaderías que vendimos? En este caso, tenemos en el periodo anterior 1.200.000 y en el periodo actual 1.320.000. Hay un crecimiento. Por otro lado, también la venta, lógicamente, creció de 2.196.000 a 2.412.000. Hay un crecimiento de la venta, consecuentemente también los costos aumentaron. Por otro lado, hay algunas informaciones del balance. Por ejemplo, el saldo medio de stock, que en este caso pasó de 300.000 a 440.000. El saldo medio de cuentas a cobrar de 420.000 a 585, y la cuenta de proveedores de 199.000 a 297.000. Y un cálculo que realizamos acá es el de la compra a plazo, que está muy relacionado al costo de las mercaderías vendidas. En este caso, la compra a plazo es de 1.590.000 y del periodo actual 1.793.000. Ya en el slide anterior habíamos determinado de dónde viene esta compra a plazo. Básicamente de esa famosa ecuación contable donde hablaba de que el costo de la mercadería vendida era igual al inventario inicial más las compras menos el inventario final, y de esa ecuación obtenemos esta información. Este no es un dato que aparece en los balances ni en el estado de resultados, hay que calcularlo. Bueno, ahora vamos a usar estos datos para calcular la rotación de stock. Y la fórmula para calcular la rotación de stock
stock es costo de mercaderías vendidas. En este caso, costo de mercaderías vendidas dividido el stock medio. En este caso, 300.000. Tenemos acá que las mercaderías rotan en el año 4 veces. En el año. Un año tiene 365 días y consecuentemente la mercadería rota en 4 veces. Y eso lo transformamos en días, que es mucho más fácil de entender. 365 dividido la rotación de stock. En este caso ya tenemos en días. O sea, las mercaderías se venden media cada 91 días. Vamos a pasar a la otra cuenta, que es al otro indicador, que es la rotación de cuentas a cobrar, que surge de dividir las ventas, 2.196.000, por cuentas a cobrar, saldo medio de cuentas a cobrar, 420.000. También nos indica que cobramos a los clientes en media 5,23 veces en el año, y resulta mucho más fácil transformarlos en días. 365 dividido la rotación cuentas a cobrar, entonces tenemos casi 70 días. O sea, cada 70 días le estamos cobrando en media a los clientes. Por último, el último indicador que vamos a calcular sería la rotación de cuentas a pagar, que como vimos necesitamos ahí calcular las compras. En este caso, las compras del periodo anterior fue de 1.590.000 y los dividimos por las cuentas a cobrar, que es 199.000. Y esto nos dice que las cuentas a pagar se pagan en media casi 8 veces en el año. Lo transformamos en días. En este caso, 365 dividido la rotación de cuentas a pagar. O sea, pagamos en media a los clientes cada casi 46 días. Bueno, esto, teniendo hecho el cálculo, entonces nosotros fácilmente podemos copiar este mismo cálculo, adaptándola a los números del periodo actual. Entonces lo que hago acá es seleccionar, copiar y aquí pegar. Y aquí tenemos ya los diferentes indicadores del periodo actual. Y aquí vamos a aplicar lo que vimos en el gráfico anterior. Habíamos dicho, ¿verdad?, que el ciclo operacional era la suma del periodo medio de stock más el periodo medio de cobro. ¿Recuerdan eso? Entonces, vamos a sumar el plazo medio de stock al plazo medio de cobro. O sea, del momento en que compramos la mercadería hasta venderlo, hasta cobrarlo, lleva 161 días. Este es el ciclo operacional. O sea, repitiendo, del momento en que compramos la mercadería hasta cobrarlo, nos lleva 161 días. Después calculamos el ciclo financiero, que no era más que el ciclo operacional que es el ciclo operacional, que era 161 días menos el periodo medio de cobro, que es 45 días. Entonces aquí tenemos que el ciclo financiero o ciclo de caja o ciclo de efectivo es de 115 días. ¿Qué indica este? Que lleva 115 días para, desde el momento en que yo le pago
a mi proveedor hasta cobrar por mis ventas. De la misma forma, esto podemos pasarlo, copiar para el año actual. Copiamos, ¿verdad? Y aquí tenemos ya calculado los 2 años. Bueno, entonces acá tenemos calculado ya el ciclo operacional y el ciclo de caja y vimos sus diferentes componentes. O sea, los 3 principales componentes son el plazo medio de stock, el periodo medio de cobro y el periodo medio de pago. Estos son los principales componentes, en este caso, del ciclo financiero. Bueno, esto entonces es esto es la forma de utilizar estos datos para calcular lo que vimos en el gráfico anterior. Y ahora bien, ¿qué significa este 149 días del ciclo financiero? Esta es la cantidad de días de ventas que nosotros tenemos que tener como capital de trabajo para poder aguantar un determinado volumen de ventas proyectados. Vamos a suponer que nos ubiquemos acá en el periodo anterior. Entonces, para poder vender, vamos a ver cómo funciona esto. Para poder vender 2.412.000, yo necesito recursos de terceros, en este caso, dinero de bancos y del propietario exclusivamente. Ya no cuento con el dinero de los proveedores porque eso ya está descontado acá. Yo necesito dinero equivalente a 149,73 días. O sea, cuando más se extiende este ciclo financiero, más dinero yo necesito de los bancos, prestar de los bancos y pedirle a los propietarios. Por eso es importantísimo este concepto de ciclo financiero y está muy relacionado al volumen de venta. Repitiendo, para poder vender 2.412.000, yo tengo que conseguir el equivalente en dinero de los bancos y propietarios de 149,73 días de ventas. Podemos hacer el cálculo. Vamos a hacer cuánto es. Tenemos las ventas acá. Vamos a transformar esta venta. 2.412.000 es la venta del año. Vamos a hacer esto. Vamos a dividirlo por 365. Esta es la venta diaria. 6.608 es la venta diaria. Esto yo tengo que, esta venta diaria, yo multiplico por 149,73 días. O sea, yo necesito recursos de terceros. Yo necesito recursos de terceros equivalente a 989.000 guaraníes. Para poder vender, o sea, para poder vender estos 2.412.000, yo tengo que conseguir dinero de los bancos y de los propietarios equivalente a casi 1.000.000 de guaraníes. Vamos a suponer que yo me voy al banco y le presento mi pedido de préstamo, le digo que yo necesito 1.000.000 de guaraníes. El banco me dice a mí que no me puede prestar, solamente me puede facilitar el 50%. En ese caso, yo tengo que recurrir a los propietarios. Y si los propietarios me dicen que no pueden aportar dinero, entonces la única alternativa es recortar, bajar este volumen de ventas. Vamos a bajar este volumen de ventas para poder entonces llevar a cabo este proyecto. Si yo no bajo mis ventas
voy a tener problemas de liquidez. ¿Y cómo se va a transformar esos problemas de liquidez? Voy a entrar en sobregiros. No voy a poder pagar, voy a atrasar en mis cuentas con los proveedores. Voy a tener problemas con el personal, voy a atrasar el pago al personal. Entonces, para evitar este tipo de problemas, entonces yo tengo que reducir mis ventas proyectadas y así, ¿verdad?, ajustar a los recursos que puedo obtener de terceros. Recuerde que en este $1.000.000, vamos a ponerle $1.000.000 para que sea más real, $1.000.000. En este $1.000.000 ya se excluye proveedores. Ya proveedores me dio, en este caso, 200, casi $300.000. Entonces ya no está incluido acá. Este ya es el neto. O sea, lo que tienen que aportar los bancos y los propietarios. Bueno, esta es la parte más importante de esta presentación. Bueno, vamos a ir viendo otro punto. Entonces vamos a retornar de nuevo a nuestra presentación. Esto es lo que vimos ahora. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, donde en cierta manera lo que vamos a hacer es confirmar las definiciones que vimos ya. ¿Qué sería el plazo medio de stock? Aquí dice, representa la cantidad de días que la empresa mantiene en stock las mercaderías, es decir, en media. Estamos hablando de en media. Es decir, la cantidad de días que la mercadería está en el depósito. Ese sería el plazo medio de stock. O sea, del momento en que compro hasta la venta, esa mercadería se almacena en ese stock, en ese periodo de tiempo. El plazo medio de cobro representa el plazo medio que la empresa está concediendo en las ventas realizadas a plazo. Es el crédito que se le da, entonces, el plazo del crédito que se le da a los clientes. Y el plazo medio de pago es, por otro lado, es el crédito que estamos recibiendo de los proveedores. Bueno, y aquí vamos a usar un poquito estos cálculos realizados. Habíamos dicho que ciclo de caja o ciclo financiero era el tiempo en que va desde el momento en que pago al proveedor hasta cobrar por las ventas. Y aquí aparece un concepto nuevo que sería el giro de caja. En este caso el giro de caja es 365 dividido el ciclo de caja. Bueno, repitiendo entonces, aquí aparece un nuevo concepto que es giro de caja. Esto, en cierta manera, está muy relacionado a la necesidad de capital de trabajo. Cuando aumenta mi giro, en este caso se va a reducir la necesidad de capital de trabajo. Bueno, y aquí también aparecen esos conceptos que ya vimos, ¿verdad? Concepto de ciclo operacional, que era el tiempo que iba desde el momento en que compro hasta cobrar por mis ventas. El ciclo financiero, repetimos, que es el tiempo que va del momento en que pago a mi proveedor hasta cobrar por mis clientes. Bueno, aquí lo importante es que para reducir el ciclo financiero, lo importante es que los niveles de mercadería, de stock, se adecuen al volumen de venta. O sea, tener estrictamente las mercaderías necesarias para la venta. No tener mercaderías sobrantes acá. Tenemos que practicar sanas políticas de crédito, es decir, tenemos que dar créditos a los clientes más sanos, o sea, que pueden pagar. Y al mismo tiempo tenemos que tratar de conseguir los mayores plazos de los proveedores. Esa es la forma
de reducir el ciclo financiero, o sea, el tiempo del ciclo financiero, ya que ese tiempo del ciclo financiero está muy relacionado a la necesidad de capital de trabajo. Repitiendo entonces, desde otro ángulo, en este caso, tenemos que reducir mercaderías, tenemos que reducir créditos y por otro lado ampliar el plazo o conseguir mayores créditos de los proveedores. Bueno, esto es lo que vimos, eso es otra forma de presentar el cuadro anterior. Acá tenemos la compra de la mercadería, aquí tenemos la venta, tenemos ese periodo medio de inventario o de stock. Aquí está el pago por el inventario, o sea, del momento en que compro hasta que pago al inventario, le llama periodo medio de pago. Y aquí, del momento en que vendo la mercadería hasta cobrar, le llamo periodo medio de cobro. O sea, el ciclo operacional va del momento en que compro hasta recibir el efectivo. Y el ciclo, en este caso, el ciclo de efectivo, el ciclo de caja o el ciclo financiero va del momento en que pago por el inventario hasta cobrar. Bueno, aquí hay otros cálculos, ¿verdad? Que en este caso ya vamos a ir directamente en los resultados. El periodo medio de inventario en este caso es de 95 días, o sea, del momento en que compro la mercadería hasta vender me lleva 95 días. El periodo medio de cobro es de 54 días, o sea, del momento en que vendo la mercadería hasta cobrar 54 días. Y el periodo medio de pago es de 30 días, el momento en que compro la mercadería hasta pagar 30 días, o sea, recibo un financiamiento de los proveedores de 30 días. Esto aplicado, ¿verdad?, a los conceptos que vimos, en este caso, el ciclo operacional o el ciclo operativo, que era el periodo medio de stock o inventario, más el periodo medio de cobro. Entonces, tenemos acá el ciclo operativo de 95 días, más 54 días, igual a 149 días. Esto indica que en promedio transcurre 149 días del momento en que compramos la mercadería hasta cobrar por las ventas. Después tenemos el ciclo de efectivo, el ciclo de caja o el ciclo financiero, que era el ciclo operativo menos el periodo de pago. El ciclo operativo era de 149 días, le restamos los 30 días, que era el plazo que nos daban los proveedores, y tengo 119 días. Esto nos indica que necesitamos recursos equivalentes a 119 días para poder hacer frente a la proyectada venta. Esto habíamos ya comentado bastante, ¿verdad? Bueno, para ir terminando esta presentación, es importante ir analizando cada uno de los componentes, algunos de los componentes importantes, en este caso del ciclo operacional, o sea, el stock. Lo que nos dice acá es que uno debe evitar mantener exceso en stock, o sea, tener las mercaderías estrictamente necesarias para atender las ventas, ya que el exceso de stock, en este caso, que está en el activo, se tiene que financiar, y normalmente lo financia en parte por los proveedores y en parte por el banco, o sea, tenemos que pagar intereses por esto a los bancos. Tenemos que mantener un depósito para almacenar estas mercaderías, que va a implicar en equipos, alquiler, seguro, depreciación. Y por último, el hecho de tener esas mercaderías se corre con el riesgo de que si es una mercadería perecedera, venza, tenga un vencimiento. Si otro tipo de mercadería puede sufrir deterioro, otro tipo puede desvalorizarse en el mercado. Este sería entonces el problema de tener exceso de stock. El otro componente importante es las cuentas a cobrar. Lógicamente, estas cuentas a cobrar surgen de una concesión de crédito.
Y eso implica que al conceder créditos se tiene dos caminos, ¿verdad? ¿Cobramos o no cobramos? Una forma de mitigar ese riesgo de crédito es usar la tarjeta de crédito, es decir, vender en tarjetas de crédito, que también tienen un costo adicional, ¿verdad?, que se paga a las proveedoras de tarjetas de crédito. También es muy importante, pero lo importante es mirar, en este caso, a nuestros clientes, ya que tenemos que adaptarnos a las necesidades de los clientes. Entonces tenemos que crear una mezcla balanceada de modalidades de cobro, ya sea cobro en efectivo, cobro a través de tarjeta o plazo de crédito. Y lo más importante que mencionamos acá, que es importante para poder reducir esa necesidad de capital de trabajo, es hacer que el periodo medio de cobro se aproxime al periodo medio de pago. Lo ideal sería inclusive que el periodo medio de cobro sea menor que el periodo medio de pago, pero esto normalmente no sucede. Normalmente lo que sucede es que el periodo medio que se le da a los clientes supera al periodo medio de cobro. Esto es una práctica generalizada, ya que normalmente los proveedores, aquí principal, por ejemplo, mirando el mercado de los electrodomésticos, ahí los proveedores normalmente dan un plazo de 90 días por las ventas a la empresa, y la empresa da 10, 12, 24 meses. Entonces hay un descalce que en este caso muchas veces es llenado por los bancos, ¿verdad? Los bancos es en realidad lo que está financiando esa diferencia entre el periodo medio de cobro y el periodo medio de pago. Pero al financiar los bancos ya implica pagar intereses, ¿verdad? Altos intereses. Entonces lo ideal sería que compatibilicemos, pero eso no resulta tan fácil. Bueno, consecuentemente vamos a ir terminando esto, ¿verdad?, mencionando que lo importante era reducir el ciclo financiero. Y esa reducción ya vimos, ¿verdad?, que se puede producir, por un lado, lo que habíamos mencionado, teniendo una política de crédito selectiva, es decir, dando crédito a los clientes que van a pagar. Otra medida que se puede usar es, que no comentamos aún, es acelerar el recibimiento de las ventas. Normalmente esto se consigue ofreciendo descuento por el pago hasta cierto día, por el pago más acelerado de las ventas. Tratar de alargar los plazos de pago de los proveedores, lógicamente sin que esto implique costo financiero. Y por último, aumentar la rotación de stock, o sea, hacer que las mercaderías salgan de los depósitos más veces, o sea, vender lo más rápido posible. Consecuentemente, aquí ya se produce, ¿verdad?, que el ciclo operacional, que muchas veces la ganancia de la empresa, esa ganancia de la empresa va a depender mucho de la velocidad, la rapidez con que se venda y se cobre, o sea, el ciclo operacional. La posibilidad de reducir el ciclo financiero, porque esto lógicamente va a implicar menos financiamiento, menos costo financiero. Bueno, consecuentemente, el gran desafío en términos de micro, pequeñas y medias empresas es hacer que el ciclo
empresarial sea autofinanciable. O sea, tratar de que la empresa recurra lo menos posible al financiamiento bancario. Esto implica que tenemos que adecuar el plazo de los créditos, tenemos que optimizar el stock de mercaderías, tenemos que tratar de conseguir el mayor plazo posible de los proveedores. De esa forma vamos a reducir el ciclo financiero. Consecuentemente, vamos a necesitar menos recursos de terceros, principalmente de los bancos. Bueno, con esto entonces vamos a ir terminando, ¿verdad?, lo que vimos en términos de capital de trabajo, para poder dejar bien claro el cálculo del capital de trabajo. Vamos a mirar un poquito, es decir, las cuentas financieras. Estas son las cuentas del balance. En el balance tenemos cuentas a cobrar. Toda empresa que vende a plazo tiene cuentas a cobrar. Toda empresa mantiene stock de mercaderías. Cuando compramos a plazo, aparece cuentas a pagar. Cuando la empresa obtiene financiamiento de sus proveedores que no sean mercaderías, tiene gastos acumulados a pagar. En este caso, si la empresa obtiene financiamiento del Estado, del IPS, que nos da un plazo para pagar, e inclusive los empleados, quienes cobran a fin de mes. Entonces, esto surge el capital de trabajo. O sea, para poder hacer frente a esto precisamos recursos para financiar a los clientes, o sea, las cuentas a cobrar. Esto normalmente es proporcionado por bancos o propietarios. Los recursos para financiar esto, normalmente una parte viene de los proveedores y otra parte de los bancos, ya que los proveedores normalmente dan un plazo de 90 días y nosotros damos créditos en media 12 meses. Entonces, esos 9 meses vienen de los bancos. Y también algunos proveedores de servicios, como los servicios públicos, el impuesto y el IPS, también nos proporcionan recursos cuando nos da algunos plazos para pagar. Bueno, esto nos vamos un poquito más adelante. Ahí tenemos, por un lado, las aplicaciones de capital de trabajo. Tenemos cuentas a cobrar de clientes y las mercaderías. Estas dos sumas tenemos que sumar esto, sería el activo corriente operacional. Por otro lado, tenemos los proveedores de materia prima, impuestos a pagar, gastos a pagar por servicios públicos, salarios, etc. Esto sería, en este caso, el pasivo corriente operacional, o sea, el pasivo espontáneo. Estos dos grupos de cuentas son espontáneos porque surgen directamente de la variación de las ventas. Entonces, acá tenemos una forma simplificada de presentar esto. Este es una tienda, en este caso, tienda Alfa, que en sus aplicaciones de capital de trabajo tenemos cuentas a cobrar por 105.000, stock de materia prima 15.000, stock de productos acabados 39.000 y la suma sería 159.000. Esta es una tienda que además de una ropería, ¿verdad? Que por eso tiene la parte de materia prima, que sería las telas, ¿verdad?, los productos acabados. Entonces, la suma del ítem 1 sería 159.000 y por otro lado tendríamos el ítem 2, que es el pasivo espontáneo. Cuenta de proveedores 42.000, impuestos a pagar 5.000, costos y gastos a pagar 10.500, suma 58.500. Y
La necesidad de capital de trabajo es la suma, en este caso, del activo corriente operacional, o sea, del activo corriente operacional y del pasivo corriente operacional, o el pasivo corriente operacional, repito de nuevo. Y la diferencia sería 100.500. ¿Qué significa esto? Para que esa empresa pueda realizar un determinado volumen de ventas, estos son los recursos que tienen que proporcionar los bancos y los propietarios. Si esto ya es una situación histórica, en este caso este 100.500 se distribuye entre deudas bancarias y aportes de los propietarios, porque aquí ya no se lleva en cuenta la parte de proveedores, porque sería considerar dos veces. Aquí ya estamos considerando el financiamiento de proveedores. Bueno, repitiendo esto, vemos que este concepto de necesidad de capital de trabajo es muy útil, principalmente cuando estamos haciendo proyecciones de los estados financieros. Es decir, cuando proyectamos un determinado volumen para un año en particular, debemos tener en cuenta, debemos calcular cuál es la necesidad de capital de trabajo y ver si es factible o no. Si no vamos a poder conseguir esos recursos de bancos y propietarios, entonces la única alternativa es pisar el acelerador, ¿verdad? Y a trabajar en base a una venta proyectada menor, y así no tener que recurrir así reducir el financiamiento de los propietarios y terceros a un nivel compatible, ya que mencionábamos, ¿verdad?, que si nosotros tenemos una determinada proyección de ventas y una determinada necesidad de capital de trabajo, y no podemos conseguir de los propietarios y bancos, si nosotros nos vamos para frente con ese proyecto, eso se va a reflejar que la empresa va a tener problemas de liquidez. ¿Qué implica eso? Sobregiro, atraso en los pagos a los empleados, atraso en el pago a los proveedores, atraso en el pago a los bancos, y por último esto termina en una falencia de la empresa. Eso es lo que es. Por eso es fundamental esto de la necesidad de capital de trabajo y adaptar el volumen de venta de acuerdo a la factibilidad de conseguir estos recursos. Bueno, con esto terminamos esta parte de la necesidad de capital de trabajo, y en las próximas presentaciones vamos a ir entrando ya a la parte de elaboración del flujo de caja, y vamos a ir relacionando ese flujo de caja que se obtiene a la necesidad de capital de trabajo. Habíamos dicho que existe una estrecha relación entre flujo de caja y necesidad de capital de trabajo. Eso va a ser parte de las próximas presentaciones. Vamos a ir por partes. Lo que hicimos ahora es, en cierta manera, comenzar por la última parte de los temarios del curso, que era la parte de necesidad de capital de trabajo. Era más bien para aprovechar las presentaciones anteriores, ya que en la anterior presentación habíamos hablado bastante del cálculo de las rotaciones y los plazos. Y ya ahí habíamos analizado este concepto de necesidad de capital de trabajo. Entonces era conveniente profundizar y dejar bien claro ya este concepto de necesidad de capital de trabajo para después pasar a la parte de la administración del flujo de caja. Bueno, las personas que se unieron, ¿verdad?, durante esta presentación, yo les pido que ustedes dejen su
su nombre y su WhatsApp para que nosotros le podamos hacer llegar esta presentación. Solamente esta presentación disponibilizamos a las personas que solicitan, ¿verdad? Y sería bueno que pongan su nombre y WhatsApp, de tal forma que también que esa misma información que nos proporciona, mañana nosotros, además de proporcionar lógicamente esta valiosa presentación, le vamos a dar otro tipo de material, ¿verdad? El material totalmente gratis. En Internet tiene la ventaja de que se da mucha cosa de valor. Esto es, lo que estamos hablando acá es prácticamente incalculable de valor. Y están recibiendo completamente gratis, ¿verdad? Gracias, en este caso, al patrocinio que nos está dando ese curso taller de administración de flujo de caja. El que está pagando por eso es ese curso, ¿verdad? Es una forma que ese curso está haciendo también su publicidad. Muy bien. Le espero entonces el próximo jueves para comenzar de nuevo ya viendo paso a paso también la parte de ir elaborando el flujo de caja. Tendríamos básicamente 3 semanas más de Lidera hasta llegar el día 22, que es cuando comienza nuestro curso taller de análisis de administración de flujo de caja. Gracias, señores.